¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco mucho la CIM la oportunidad de estar acá y valoro mucho el esfuerzo que se hace de la comisión directiva para fomentar estos encuentros y este intercambio de ideas. Hoy vengo con dos casos prácticos que tenemos en Argentina para mostrarles que existen alternativas a reparar postventas sin tener que levantar toda la aislación existente, utilizando nuevos sistemas de poliuretano que nos permiten hacer un trabajo mejor y profesionalizar un poco la postventa. Muchos de los casos que encontramos en la actualidad son mantos asfálticos que se vienen usando desde hace muchos años, los cuales con algunas tecnologías más viejas se han ido resecando con el tiempo. ¿No? Encontramos que se pueden fisurar, se pueden desprender, puede haber pérdida de adherencia del aluminio, fisuras, pérdida de la capa asfáltica. Estas son algunas fotos de algunos proyectos que tenemos donde se ve que el calor o la mala adhesión del sustrato hace que la membrana se despegue. ¿Qué impacto tiene esto en general en las obras que vemos? Sabemos, le hemos venido hablando durante todo el día, lo que son las filtraciones, las pérdidas de confort, los daños estructurales. Todo conlleva a que haya un mayor reclamo de posventas. ¿Cómo lo resolvemos actualmente? ¿Cómo son una de las posibilidades de repararlo? Es retirar la membrana existente, eso genera escombros y residuos, restituir el sustrato, porque muchas veces cuando sacamos ese asfalto, ese manto asfáltico, arrastra la carpeta que está debajo. Este trabajo es lento, es costoso. Recién Vicky mencionaba el tema de las molestias que se ocasionan a los vecinos, el uso de ascensores o escaleras o medios de izaje. La propuesta que venimos haciendo y hemos tenido buenas experiencias en Argentina es, sin retirar el manto a la carpeta asfáltica, aplicar un sistema que sea compatible con el asfalto. Nos da una velocidad de ejecución mucho mayor, evita, ¿no es cierto?, ese retiro de los residuos y de aplicación en frío, lo cual se traduce en un costo operativo bajo para el cliente. ¿Cuál es el proceso o el objetivo que se emplea para esto? En este caso se puede usar sobre el manto asfalto existente o retirar si está suelto o mal dañado parte del manto. Se encapsula con un primer de base acuosa, un primer de epoxi de base acuosa, el asfalto. Esto evita que los aceites del asfalto se desprendan, ya sea con el calor. Luego se utiliza una membrana base de poliuretano asfáltico líquida. Y por último, se puede utilizar una protección mecánica o para rayos UV, como puede ser una poliuretano fría o un top coat alifático. Buscamos en esta secuencia lograr una restauración de la cubierta sin necesidad de retirar el manto asfáltico. ¿Cuál es el procedimiento que utilizamos? Limpieza, por supuesto, retiro de parte suelta, porque si está muy suelto, dañado el manto asfáltico, se debe retirar. Tratamiento de juntas y fisuras. Esto, si hay una junta abierta o una fisura muy grande, se la debe tratar, a lo mejor rehaciendo la junta de dilatación o aplicando el primer y sellándola a posterior. Mezcla y aplicación del primer de base acuosa, buscando cubrir la superficie. Mezcla y aplicación de la membrana líquida de base de poliuretano asfáltico y aplicación de la membrana o capa última, que puede ser una poliurea alifática o un top coat alifático. También se podría emplear a lo mejor una mezcla de arena sílica para darle una terminación arenosa a la superficie y poder darle más resistencia mecánica al sustrato. ¿Cuáles son los controles? Un poco hemos venido hablando de cómo lograr que el trabajo nuestro que hacemos como aplicadores tenga buenos resultados. Por supuesto, tenemos que calcular el consumo esperado de material por metro cuadrado para explicarle al instalador que está ahí qué es lo que esperamos que consuma el material, porque muchas veces le hablamos técnicamente de espesores y el maestro no sabe cómo calcular eso. Entonces una forma fácil de hacerlo es cuánto esperamos que consuma por metro cuadrado.
el control de la humedad del sustrato con aparatos, control de temperatura ambiente, sustrato y punto de rocío, mediciones de espesor de película húmeda o de película seca si tenemos un instrumental. ¿Qué condiciones debemos cumplir o cuáles son los requisitos? Como venimos también hablando para todo lo que son los sistemas de impermeabilización, superficie limpia, libre de partes sueltas. Los mantos asfálticos deben estar íntegros, o sea que si están muy dañados es conveniente retirarlos. Seguramente abajo se van a encontrar con la imprimación asfáltica o la pintura asfáltica o la base asfáltica que tenía. Esa se puede dejar, ¿no es cierto? Retirar partes sueltas. También aplica para el caso de carpeta de concreto asfáltico, cuando tenemos carpetas de concreto asfáltico sobre estacionamientos o parkings, también se podría utilizar el mismo esquema. En el caso de que retiremos los mantos asfálticos, el sustrato por debajo debe estar firme y con una buena resistencia para que tolere la resistencia a la tracción que le va a hacer la polurea o el esquema cuando se dilate. Si está muy suelto, lo vemos que está muy arenoso o está degradado o tiene poca resistencia, es conveniente o aplicar una capa superior o retirar esa carpeta y volverla a hacer. En el caso de carpeta asfáltica, los baches deben ser tratados previo para tratar de que la película sea de un espesor constante. Estos son algunos de los casos que tenemos y la experiencia que hemos tenido. Esto es la cárcel de Marcos Paz en Buenos Aires. Eran 3 losas bastante grandes, las cuales 2 de ellas tenían un manto asfáltico de aluminio que ya estaba deteriorado. Ahí el cliente, por seguridad, él mismo optó por sacar el manto asfáltico y nos dejó la carpeta con la imprimación. Y lo que se hizo acá fue revisar las gargantas que tenía, los encuentros, que no hubiese fisura, que hubiese una buena adhesión de esa imprimación asfáltica, y luego se procedió con el esquema. Y en la foto de acá a la derecha podemos ver cómo quedó la capa terminada, que serían las 3 capas que mencioné con una polurea alifática. Este es otro caso que es en el aeropuerto de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Acá fue una remodelación que se hizo sobre el aeropuerto y el cliente nos llamó que ya estaba en marcha, todos los equipos de aire y lo que necesitaban tenían muchos problemas de filtración en algunos puntos. Acá mencionamos que no solamente encontramos problemas de mala colocación de la membrana, sino también algunos problemas de arquitectura, como mencionaba Vicky, malos desagües de los equipos de aire, accesos de cañería sin cerrar. Bueno, fue un trabajo más integral. Pero el esquema consistió en lo mismo, partir de un encapsulado de ese asfalto, una base poliuretánica y en este caso también se generaron con un tocado alifático pasillos para darle mayor resistencia y evitar que se caminara por cualquier lugar. En esto el cliente vio en lo que le ofrecimos una respuesta óptima porque era inviable sacar el manto asfáltico, había muchos equipos, el aeropuerto estaba funcionando y nosotros utilizamos el mismo circulación dentro del aeropuerto para poder acceder a esas azoteas porque eran inaccesibles. Así que lo que buscamos con esto es ofrecerle al cliente una solución sin la necesidad de demoler y sacar todo el manto asfáltico o generar ruidos y molestias a los ocupantes. ¿Qué resultados obtuvimos en la experiencia de estos casos y otros que hemos tenido? Una buena capacidad de adhesión de los sistemas, una impermeabilización continua y flexible, alta resistencia a los rayos UV utilizando un top-coat alifático que resiste los rayos UV. Existe la opción de aplicar arena de sílice para reforzar esas capas, ya sea una arena de sílice que quede encapsulada dentro de una capa o expuesta. Optimización de tiempo y reducción de costos. Y sistema de multicapas con secado rápido. Estos sistemas que les mostré en el caso del aeropuerto fueron aplicados en 3 días. Un día aplicamos, o sea, se preparó la superficie y una vez que estaba la superficie lista, se aplicó el primer, al día siguiente una de las bases y por último se terminó con la capa final.
Lo que les vengo a comentar y el motivo de esto es decir, che, existen soluciones técnicas y económicamente viables para evitar la remoción. Minimizamos el impacto ambiental de sacar ese manto asfáltico que es contaminante y buscar dónde ubicarlo, ya sea bajarlo por ascensor o volquetes. Se generan residuos, se generan ruidos al sacar eso. Uno cuando saca el manto asfáltico no sabe qué se va a encontrar debajo de eso. Extiende la durabilidad de los sistemas y mejora la profesionalización del servicio postventa. Esto apunta a que si nos llaman a un trabajo donde haya un problema, a una humedad, no necesariamente tenemos que ir por la peor de todas, que es sacar el manto asfáltico, sino que podríamos restituir la aislación sin necesidad de hacer una intervención tan grande en la obra. Implementar procedimientos rigurosos de control de calidad, tanto durante el trabajo como a posterior, revisando los detalles, los encuentros, los puntos críticos y sobre todas las cosas, que la aplicación sea con personal capacitado. Esto disminuye significativamente los riesgos a fallas. Investigando un poco encontré este trabajo de la Universidad de Perú, que es una comparación sobre 24 casos estudiados, donde se ve cómo las fallas disminuyen sensiblemente cuando se utiliza personal calificado y cuando no. Este estudio se realizó tanto en membranas líquidas como en membranas asfálticas. En los dos casos eran muy similares los resultados y por una cuestión de espacio les ubiqué el estudio de membrana asfáltica. Pero haciendo un poco hincapié a lo que venimos hablando y lo que vienen hablando todas las ponencias, capacitar al personal, ya sea en la preparación de superficie y en la aplicación del producto, reduce sensiblemente las fallas. Y nosotros como aplicadores nos da esa tranquilidad de ofrecerle al cliente una solución definitiva. También tiene que estar adaptado a un programa de mantenimiento. Cualquier sistema que se ofrece a un cliente, se le debe decir al cliente cuál es el programa de mantenimiento que tiene que hacer, si es cada 3 años, cada 5 años, de acuerdo al espesor de película. Muchas veces nos encontramos con clientes que nos dicen cuánto me va a durar, qué vida útil tiene, y siempre la vida útil y la no falla del sistema depende del mantenimiento que se le haga al sistema. Entonces, si uno aplica menos espesor porque el cliente no quiere cubrir ese mayor costo, siempre hay un mínimo viable que es el que nosotros tenemos que garantizar para que el trabajo funcione y explicarle al cliente de que esto requiere mantenimiento. Creo que son las bases para que nosotros como aplicadores y los productos en sí no fallen. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.